gobernadores, estamos hablando de empresarios, estamos hablando de qué se compone un país. Bueno, de gente, hay médicos, hay ingenieros, hay, qué sé yo, obreros, hay de toda clase. En una sociedad, en una nación, hay gente relevante, hay gente cumbre. Hay deportistas que van a romper marcas a nivel mundial, internacional, que salen de un país. Y como tal, entonces Dios le está diciendo a Abraham: tengo planes contigo, y los planes son grandes. Dígalo conmigo: Dios tiene planes grandes conmigo. Dígalo allá, Erika, allá en el parqueo, dígalo: Dios tiene planes grandes conmigo. Oiga, Dios tiene planes grandes. Así es. Y por eso es que tú no puedes relegarte a un lugar geográfico. El plan de Dios es grande, va más allá. Dios ha permitido que estés en un lugar, pero tu fe tiene que ser remontada. Tu visión tiene que dejarse llevar por el llamamiento de Dios. ¿Ven? El llamamiento de Dios. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de una visión celular, estamos hablando de una visión de multiplicación. Una visión que va más allá, que parte de algo tan pequeño como una simple y sencilla célula. Como tal, Dios selecciona a Abraham y selecciona a su esposa para una proyección tan grande como un país entero, una nación que iba a salir de ellos dos. Ahora, ¿cuál era la condición? Que ellos no tenían hijos, que ellos ya eran viejos, que ellos no tenían recursos, y esto es lo que hace grande a Dios. Amén. Esto es lo que hace grande a Dios. Que cuando tú no tienes nada, que cuando tú no puedes, cuando tus recursos están agotados, es cuando Dios se hace grande. Amén. Es cuando Dios se hace grande. Amén. Y por eso esta palabra te va a ministrar en muchas áreas, no solamente en esta área, sino que lo que Dios tiene que hacer contigo y conmigo es levantar nuestra visión, levantar nuestra fe. Cuando el Hijo del Hombre venga, ¿hallará fe en la tierra? Claro que sí la va a hallar. No la va a hallar a la izquierda o a la derecha, la va a hallar aquí. Eso es lo que tú tienes que decir: Señor, yo he de guardar la fe, he de ser un hombre y una mujer de fe hasta el final de mis días. Amén. Amén. Por eso el Señor dice: y haré de ti una nación grande. Planes que Dios tiene con una persona. Los planes que Dios tiene con nosotros son grandes. Amén. Ay, Dios, por favor, son grandes. Lo peor que puedes hacer es menospreciarte, y sobre todo, cuando tú te miras a ti mismo, puedes tal vez desanimarte por tus experiencias pasadas, pero cuando miramos a Dios, yo quiero decirle: para Dios y para el que cree, todo le es posible. Amén. Como tal, entonces, dice aquí que Dios le habla a Abraham y le dice: haré de ti una nación grande. Y luego, no solamente, hay muchas naciones, hay mucha multiplicación, pero aquí habla de algo, de la bendición de Dios. ¿Qué es la bendición de Dios? Tenemos que aprender a saber que lo más importante en la vida es la bendición de Dios. Es que, Carlitos, cuando la bendición de Dios está contigo, te tiran piedras, te hacen esto, te hacen el otro, pero Dios te lleva para arriba. ¿Por qué razón? Porque está la bendición de Dios. Un hombre o una mujer bajo la bendición de Dios son odiados del diablo, pero son amados por Dios. Y como tal, entonces, tienes que saber que cuando Dios te ama, Dios te va a guardar, Dios va a cumplir lo que te ha dicho, Dios va a tener que tratar contigo porque no te va a dejar en el camino, Dios va a mandar sus ángeles, Dios te va a alimentar como alimentó a Elías allá cuando estaba en el desierto, que tenía hambre, que tenía sed. Entonces entendemos que Dios es un Dios que cumple su propósito. Ahora le dice: haré de ti una nación grande y te bendeciré. Te bendeciré. Significa, vas a andar con los cielos abiertos. Voy a estar contigo.
prosperar, yo voy a hacer que te desarrolles, yo voy a hacer que esta palabra que te doy se cumpla. Amén, así es. Tanto. Ah, que hay gente linda en esta noche. Amén. Porque usted escuchó un llamado. Y yo sé que tal vez no tienes el panorama completo, pero Dios lo tiene. Amén. Y esta noche, si hay algo que Dios quiere hacer, es sembrar una semilla en ti. Permítame decirle esto. Abraham salió de donde su padre, salió del lugar ¿cómo se llama? De su casa, del lugar de su nacimiento, del lugar de su crianza, para salir, y salió con una palabra de Dios suficiente. Hoy escuchaba a un consiervo y él decía que cuando uno tiene una palabra de Dios, lo tiene todo. Si usted tiene una palabra de Dios, usted lo tiene todo. Amén. Porque usted no va a cuestionar lo que Dios dice, usted la va a creer. Amén. Amén. A mí me costó, le voy a contar esto. Cuando Dios me estaba llamando a servir para traerme aquí a Concepción, yo andaba escabulléndome. Yo me metí en un ayuno varios días. Y recuerdo, yo estaba trabajando en el banco, en el edificio negro, en el Banco de Costa Rica en aquel entonces. Y yo recuerdo que tenía una cita con mi pastor. Él esa noche quería hablarme de venirme aquí a Concepción y tomar una obra. Yo no sabía si Concepción existía o no, dónde quedaba, yo no lo sabía. Y yo recuerdo que en esa noche, en ese día, se cumplió ya el momento en que yo en la noche tenía que llegar al templo y el pastor me dio antes de eso, yo había visto una obra que los pastores, la familia pastoral ya no tenía ni para comer ni nada. Eso en Cartago, por el mercado de Cartago, estoy hablando de 1984-85, antes de venir para acá. Como a mí me comisionan para ir con un anciano de la iglesia, yo me sentí como que iba con Chapulín Colorado. Yo me sentí como que yo iba ahí con Superman, porque un anciano, yo era líder de diáconos, y un anciano conmigo va a ir a tomar aquella iglesia. Resulta que el anciano nomás lo que hizo fue inspirarme, pero me dejó botado. Y me quedé frente al tigre y tuve que echarle mano. Y yo recuerdo, pasaron unos meses y yo llegaba, pero en las primeras semanas tenía que esperar al que tenía la llave del local. No había dinero para el local. El que tenía la llave era el único miembro. Y a veces no llegaba. Y yo tenía que ir hasta allá y venir. Y el pastor, mi pastor, no me decía, no me preguntaba si tenía dinero o no tenía dinero, si estaba contento, si estaba enfermo, si estaba saludable. Simple y sencillamente me había comisionado. Cuando yo llego allá, entonces tomé compañeros diáconos y les dije, mire, venga, vámonos para allá. Y entonces me los llevaba. Yo recuerdo, después de las vigilias, al día siguiente íbamos los sábados, los domingos, toda la semana, todos los días íbamos. Y entonces, cuando no tenía para predicar ahí, entonces me iba a la calle y le hablaba a la gente en la calle. Y nunca se me olvida que ahí en las ruinas yo andaba evangelizando, yo andaba hablando de Cristo. Yo me le atravesaba a la gente, hola, buenas noches. Un día venía un grupo de muchachos y les dije buenas noches. Y ellos sí, dijeron, ¿quién sabe en qué andaba? Y cuando les hablé de Cristo, dice, no hicieron así. Ellos pensaron que era alguien de la policía que los había detenido. Pero bueno, el asunto, llevé películas, la famosa película de Jesús, la presenté ahí. Y les cuento esto porque en aquel entonces la iglesia levantó y llegamos a tener prácticamente de cero, llegamos a tener cerca de 80 personas en ese lugar. Cuando llegó el tiempo, entonces el pastor me llama y me dice, ¿quieres seguir allá? Y yo le dije, no, yo no, he visto mucho levantarse, muchos caer, yo andaba más con miedo que otra cosa. Y entonces le dije que no, y entonces Dios se proveyó de otro pastor, que ese pastor siguió y la levantó, y yo creo que ahí ha de estar todavía, gloria a Dios.
Pero él siguió. Entonces, cuando pasó el tiempo, sucede una situación aquí, entonces anda detrás de mí, yo me meto en ayuno, y ahora sí vuelvo a la historia, llega el día que yo tengo que hablar con él, y ya había agotado varios días de ayuno, y ese día Dios todavía no me había hablado en la tarde. Yo salgo como a las 3, 4 de la tarde, y entonces para dilatar que Dios me hablara, me vine a pie desde el banco, desde el cuarto piso del banco hasta Cayolancos, esperando que en el camino Dios me hablara. Y yo en cada paso que daba sabía que venía la noche y yo tenía que dar una respuesta. Y yo no quería dar cualquier respuesta, pero yo no estaba seguro. Entonces, cuando llega la noche, de modo, aquí vengo rendido los pies de Cristo y a ver con qué me va a salir el pastor, lo más seguro ya me manda. Y cuando llego a la oficina, no estaba. No estaba. El pastor no había llegado, pero estaban dos, estaba el copastor y había uno de los ancianos, uno de los hombres más de mejor reputación, un hombre de Dios, era el tesorero en aquel entonces. Y entonces, claro, como eran amigos, yo les digo, no, hombre, viera, no, y ya yo me hablé con ella, no, es que yo no estoy muy seguro. Y entonces me tomó en aquel entonces el pastor, ¿cómo se llama? David Ramasini. Y me tomó y me dice, el día que Dios o el pastor me diga, tenés que irte, donde quiera que yo vaya, Dios me va a respaldar, porque cuando uno viene llamado, tiene respaldo. Y entonces yo eché para adentro y dije, bueno, yo no soy pastor, pero yo tengo respaldo de Dios. Yo había visto la mano de Dios evangelísticamente y ya hasta había probado como pastor en un lugar así interino, por decirlo, pero había visto que cuando le hago, la trompeta suena, significa que hay un llamado. Entonces agarré fuerza. Y me dice, entonces me remata el otro y me dice, bueno, pero yo también haría esto, mira, ¿por qué no te vas para Concepción por lo menos bien? Usted prueba por lo menos 3 meses y ya, con eso me alivió por completo. Porque entonces yo dije, número 1, tengo llamado, número 2, son 3 meses ya. ¿Por qué razón? Porque a mí la otra congregación quedaba cerca y aquí ni siquiera conocía. Y me mandan con 2 ancianos y los 2 ancianos se pierden y no encontraban dónde quedaba Concepción. Allá llegamos al Zapotriste de aquellos años. Y allá llegamos en una noche en un lugar donde yo no conocía nada, como gallo comprado, y meterme en un lugar y comenzar a predicar. Y había un grupito chiquitito, como ustedes aquí, nada más, si acaso. Y yo comencé a predicarles, comencé a hablarles. A Jorge Luis no llegaba todavía, no había nacido de nuevo y había, qué sé yo, eran muy pocos los que habían ahí, pero de ahora, pero bueno, la hermana Mayra, Leandro sí estaba, y yo creo que José Lázaro, Gloria, que están aquí, ellos sí estaban, ellos recordarán esa noche. Y entonces, si alguien más, me disculpan, pero había gente que no había entrado todavía porque iba a venir como fruto. Pero el asunto fue que pasaron los 3 meses y yo desde casi que desde el primer día, yo me enamoré. Es que le voy a decir esto. Cuando hacíamos campaña en la calle decían, aquí está el pastor de la Rosa de Sarón, y yo decía así, ¿quién es? Yo no me sentía pastor. Y alguien dijo, ustedes les mandaron un diácono en lugar de un pastor. Y yo oía eso, que lo hacían por ofenderme, para golpearme. Y yo dije, a mí no importa si soy diácono, si soy esto, soy lo otro, voy a cuidar las ovejas de mi padre. Y voy a trabajar, y le voy a hacer. Y hermano, ¿saben una cosa? 3 meses se han convertido, ¿saben una cosa? En más de 26 años. ¿Cómo Dios le cambia la historia a uno? ¿Cómo Dios te cambia la historia? Porque en los planes de Dios tenía un lugar geográfico y un punto de donde Él iba a partir. Y hoy, por la gracia de Dios, mire, por la gracia del Señor, he estado menos en unas 33, 34 estados de los Estados Unidos. He estado en, qué sé yo, casi en todos los países de Latinoamérica. He podido tener la bendición ya de estar en África, en Europa, predicando, haciendo la obra de Dios.
he estado en las montañas, he estado en congresos, en tantos lugares, que si yo me lo hubiera puesto, los planes de Dios eran grandes. Y te digo, si uno se queda, nunca experimentará hasta que usted arriesgue. Así es. Por eso es que en el llamado, lo más importante es saber que Dios te ha llamado. Amén. Y que si te tiran contra el tigre, tú lo vas a desgarrar, tú le vas a abrir las fauces y lo vas a matar. Cuando te tiren contra el oso, contra el león, tú lo vas a vencer. ¿Cuánto alaban? Amén. Gloria a Dios. Por eso es que cuando vuelvo aquí a la palabra, cuando alguien tiene una palabra de Dios, cuando alguien tiene un llamado de Dios, es un león, es una leona. Así es. Amén. Amén. Es una fiera de parte de Dios. Amén. No se queda atrás por nada. Amén. Amén. Si no tiene perros con gato, va y montea. Tanto. Así es. No se Amén. queda. No se queda llorando. Ay, venga. Hágame esto, hágame. No, en el nombre de Jesús. Por eso le digo, tú y yo somos del mismo linaje. Somos del linaje santo, escogido por Dios. Somos del linaje de Cristo. Tenemos la sangre de Cristo sobre nuestra vida. Tenemos un llamado precioso y por eso es que Dios nos ha dado una medida de fe y esa medida de fe tiene que desarrollarse. Amén. Amén. Así es. Estás equipado con tremenda bendición. Amén. Amén. Estás equipada con tremenda bendición. Solamente tienes que creerle a Dios. Y vas a tener que levantarte y comenzar a tomar los retos de Dios para tu vida. Son retos. En la vida hay que tomar retos. La partida de Abraham fue una partida difícil. Dejar todo. Dejarlo todo. Y cuando a mí me tocó partir del trabajo, yo tenía un buen sueldo, había renunciado a ciertas promociones que había. Mi jefe me decía que no te puedo nombrar porque de ahí tú vas a ser pastor. La gente cuando me convertí a Cristo, la gente me llamaba pastor y yo me quedaba viendo así siempre. Desde convertido me llamaban pastor. Y el asunto es que llegó el tiempo en que yo entendí que ya Dios me estaba llamando. Porque 7 años trabajé y pastoreé aquí en Concepción. Esos 7 años me tocó trabajar y ministrar. Yo era el hombre más feliz cuando había un feriado, porque ese feriado podía invertirlo en la iglesia. Podía invertirlo en programas, podía invertirlo aquí. Era feliz cuando me enfermaba, porque yo venía a la iglesia enfermo, feliz, porque sabía que tenía una incapacidad, pero que venía la obra de Dios, porque Cristo salva, sana y viene pronto. Y a mí no importa, el Señor me sanaba en el altar. Y los cultos eran domingo, lunes, martes, miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. 7 años trabajando y pastoreando. Mi esposa, una gran mujer de Dios, con los 4 chicos pequeños, había que venir de alguna forma. ¿Cuántas veces viajamos en moto? ¿Te acuerdas? Y esos que andan en moto, ¿verdad? Que saben que cuando está lloviendo y te comienzan a caer las gotas heladas, y al ratito te caen las primeras, ya después te queda con los dedos arrugados así como icacos, ¿verdad? Pero ni modo, ella sabe que tiene que hacerlo. Y llegábamos mojados, regresábamos. Los chiquitos los teníamos que levantar, pero los cultos eran todos los días. Y los cultos terminaban, hermanos, ya me estoy regenerando. 12 de la noche, 11 de la noche. ¿De acuerdo, ahorita? Estoy contándoles parte de esta historia, porque es importante que ustedes entiendan cómo se formó, de dónde llegó esto, cómo es que ha nacido Brazos de Amor, cómo ha nacido este ministerio. Y sabe, nosotros sabíamos lo que era agarrar a estos niños y casi que llevarlos con la cobija pegada y despegársela con la ducha, porque había que llevarlos dormidos allá al ¿cómo se llama? A la escuela, al kinder. Y ahí nacieron, entre sillas, entre viajes. Hicimos misiones, nunca se me olvida cuando nos traíamos un picar y les decíamos agachen la cabeza y nos tapábamos a todos con una cobija, porque era un picar que teníamos. Una vez atravesamos con un vehículo prestado, mi esposa se acuerda, a los 4 en la batea de un carro.
porque no había espacio en la cabina. Íbamos 3 adultos y entonces les tiramos varias cobijas y así subimos el Cerro de la Muerte. Cruzamos hasta la zona sur porque nunca dejamos de hacer las misiones por causa de los hijos. Por eso yo le felicito a usted que no le estorban sus hijos para servirle al Señor, que no los pone de pretexto. Es que cuando mis chiquitos estén grandes, cuando estén grandes ya se les fueron al mundo. Si usted no los agarra desde pequeños y los enseña. Así es. ¿Aló? Eso es bueno, por eso yo le felicito a usted que no les estorban sus hijos para servirle a Dios. Amén. Gloria a Dios. Ahora bien, mi esposa hasta que respira profundo porque seguro se le conectan muchas cosas. Pero volvemos al pasaje. Volvemos al pasaje. Haré de ti una nación Grande. Grande. O sea, en la mente de Dios, Dios tiene pensamientos grandes contigo. Así es. Amén. Así es. No se le quede conformista a Dios, no se le quede atrás. A Dios no hay que andarle adelante ni andarle atrás, hay que andarle al paso que Él nos diga. Amén. ¿Por qué razón? Porque cuando Dios dice corra, hay que correr. Cuando Dios dice pare, hay que parar. Y cuando Dios dice échelo atrás, humíllese, pida perdón, hay que pedir perdón. Amén. Así es. Pero uno no puede quedarse cuando Dios le dice marcha. Y Abraham fue de esos. Se levantó, Dios le dijo y él hizo. Dios le decía y él hacía. ¿Ok? Entonces, haré de ti una nación grande y te bendeciré. Yo no sé, hay quienes aún en las promesas de Dios se encuentran obstáculos para creerle a Dios, pero hay quienes más bien se motivan. Y yo siento que Abraham se motivó. Abraham dijo esta bendición en la tierra. Yo le estoy creyendo a Dios. Y dice, y engrandeceré tu nombre. En otras palabras, no vas a ser un don nadie, una doña nadie. Vas a ser alguien señalado. Vas a ser alguien que los demás van a ver como un ícono, que van a ver en ti la gloria de Dios. Amén. Porque es indiscutible que cuando tú obedeces, amas a Dios y lo sirves a Dios, el Señor te pone arriba. Y entonces, permítame, se lo voy a decir cómo se comienza a ver en la familia. Así es. Poco a poco comenzará a ver que usted comienza a surgir. Poco a poco comenzará a verse que usted, qué raro, es que hey, seguro la está vendiendo, o seguro esto, seguro el otro, y paso a paso. Pero Dios es fiel. Amén. Por eso, si usted está en el proceso de sacar las piedras del camino, usted va a llegar a una autopista donde está ya todo pavimentado. Usted va a comenzar a tomar los frutos que vienen de parte de Dios, porque hay un tiempo para llorar, pero hay tiempo para reír. Amén. Amén. Hay tiempo para recrearse. Así es. Dígalo conmigo, ese es el tiempo mío, ese es el tiempo que viene de Dios para mí. Amén, amén. David peleó, mató gigantes, David agarró a los reyes, los sometió y después puso a su hijo. 40 años hubo paz, no hubo guerra. El hijo, y esa es la bendición, los hijos entran en la siembra que tú adelantas. Así es. Aleluya. Los hijos tienen que entrar en una bendición. Amén. Así es. ¿Por qué razón? Porque el papá mata al gigante y los hijos vienen detrás y los hijos van a ver la gloria de Dios. Por eso que tus hijos van a ver la bendición del Amén. Señor. Santo. Cuando lleguen a grandes, ellos van a ver, gracias por papá, gracias por mamá, porque ellos van a reconocer la grandeza de Dios. Ahora dice aquí engrandeceré tu nombre y ahora sí, te convertirás en bendición. Significa eso, que tu vida ya es una bendición para otros. Así es. Amén. Tu vida es una bendición para otros. Santo. No hay algo más grande. Aleluya. Es que hay gente, mi hermano, que es como el matapalo. Se le arrima a alguien y lo seca. ¿Has visto eso? Traen ruinas, son como jonases, donde llegan y echan a perder todo. Pero hay gente que es bendición, que cuando se arrima, oiga, el que está a la par reverterse, coge fuerza, dice, por favor, véngase para acá, y usted me trae, la gente de afuera no entiende, usted me trae buena suerte. Buena suerte. Claro, es que está bajo bendición. Amén. Todo lo que toca, todo lo que emprende, Dios se lo prospera. Amén. Dígalo, yo tengo esa bendición, yo tengo esa bendición. Así es. Ay, iglesia. Mire,
algo maravilloso. Por eso es que esta noche el Señor, más que una enseñanza, es una siembra. Dios tiene que sembrar algo glorioso en ti. Dios tiene, si ya lo ha sembrado, tiene que volver a soplarle para que esa llama se levante. Tienes que comenzar a soñar con Dios. Santo. Tienes que comenzar a soñar con Dios. Ahora bien, hasta aquí, en el versículo 2, le está dando Dios una palabra a Abraham. Y nótese que no le habla una palabra a Sara, pero se la dice al cabeza. Y el hombre que oye la palabra de Dios y lo obedece, dichosa la mujer, dichosa la esposa. Así es. Vamos al siguiente verso, por favor. Bendeciré a los que te bendijeren y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti. Oiga, todas las familias de la tierra. Veamos que la unidad de la bendición era la obediencia de un hombre. Pero la obediencia de ese hombre venía a estar sustentada por una palabra. ¿Cuál era la bendición con la que arrancaría una nación grande? La bendición, las bendiciones de la familia. Hay un solo punto. Se llama Isaac. Isaac era el hijo de la promesa. Isaac era la célula que Dios iba a poner para multiplicarla y hacerla como las estrellas del cielo. Porque no habiendo nacido, le dice, allá en el capítulo 15, si mal no recuerdo, le dice, ahí mismo en Génesis, le dice, sal fuera de tu tienda y cuenta las estrellas, porque así será tu bendición. Se dice que Abraham salió y en cada estrella miraba un bebé que le sonreía. Ay, mira, ese es un hijo. Ay, mira otro hijo. Ay, mira otro hijo. ¡Uy, qué montón de hijos tengo! Y cuando Abraham lo creyó, fue justificado. Su fe llegó a agradar tanto a Dios porque le creyó la promesa. Ojo, la promesa no había llegado. Así es. Pero la promesa, para verla, tiene que creerse primero. Amén, así es. Primero Dios te la pone en el espíritu, te la pone en el corazón. Amén. Primero una palabra te viene y tú tienes que quedar embarazado de ella. Amén. Tienes que quedar embarazado. Por eso es que para que alguien quede embarazado, tiene que tener una relación. Así es. Tiene que tener una relación. En el momento que tú tienes intimidad con Dios, en un momento como este, hay una gran probabilidad de que quedes embarazado, embarazada. Se asusta, hermano, por favor, no reprenda. No diga solo esto me faltaba y ya no.